Y entonces bien se comían las bacterias, eran miles de veces más pequeñas que ellas. Y eso vivieron muchos millones de años. Pero claro, llegará un momento que evolucionaron. Y en lugar de comer cosas pequeñas, debieron juntarse todas. Y entonces juntarse cosas empezaron a beneficiarse de estar unidas. Y claro, y cuando estaban unidas, ¿sabes qué eran? Un mogollón, un montón de células, ¿cómo se llama? Una multiplicación. Entonces, una multiplicación de células andando somos nosotros. Y una multiplicación de células volando son los pájaros. Y una multiplicación de células nadando son los peces. Lo interesante es la idea de la que parte usted, de que la célula se multiplica y crece a base de cooperación. Claro. Entonces, por ejemplo, esto entonces el cambio que es radical, es muy importante, es que cambió de ser egoísta a ser participativa. Y la célula que nos da todo lo que hace falta. Cuando la célula se desorienta es cuando vienen las enfermedades. Y por eso se está buscando de trabajar a ver cómo tratan de trabajar, pero sabemos por dónde salen. Bien, eso es lo que tenemos que ver. Por lo tanto, no nos extrañemos que no es tan malo ser egoísta, ni tan malo ser ladrón, ni tan malo ser caníbal. Porque esto ya... No, pero entiéndeme bien, entiéndeme, porque sin eso no podríamos haber. Por lo tanto, no debe de ser. Un feto no puede crecer si no es así. Por lo tanto, no debe de ser tan grave. Eso no quiere decir que no deja de ser grave. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño cuando crece lo necesita todo. Y por eso el niño cuando nace es tan egoísta, porque lo quiere todo. Entonces empieza la educación, es la mala educación. ¿Y qué hacemos? Educar al niño que no quiera algo. Y entonces es cuando le provocamos la ley seca, que las desee mal. Entonces la educación está en darle al niño lo que necesita. Y cuando se sacie y lo tenga todo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cuando lo tenga todo, ¿qué va a hacer? Pues la necesidad de prolongarse, dándolo todo. Y esa es la equivocación que tenemos, que queremos darlo todo en ese matriarcado que tenemos. No somos capaces de dar la vida por el hijo. Lo que pasa es que nos engañan. Nos dicen que el hijo es genético, y eso es mentira. Los hijos son todos. Incluso los hijos de los animales de los vegetales. Todos son hijos. Eso es lo que tenemos que saber. Y otro gallo cantaría si tuviésemos escuadras. Porque... ¿Te das cuenta? Bueno, pues entonces esas contradicciones. Total, lo que dice el Nietzsche, el superhombre, el hombre se tiene que superar a sí mismo, no es más que eso. El hombre que es tan egoísta, tan depredador, tan caníbal, se tiene que superar, convertirse en el matriarcado. Darlo. Ese es el sistema. Y pienso que el 15M va por ahí. Es un sentimiento que siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que no sabemos por dónde. Lo que pasa es que cuando alguien tiene un sentimiento de bondad de cara a los demás, vienen por detrás y te pegan en caña. Y dicen que eres un primo, que eres tonto, y que no puedes ser, y que a un sinvergüenza no le puedes ayudar, porque un sinvergüenza es un sinvergüenza, y vienen todos los toda la sociedad es un borboteo constante para que nos descubramos la segunda fase. Y entonces lo que hace es la primera fase totalmente desarrollada, que es la fase de egoísta, que es lo que hace toda la sociedad. Es el principio científico, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? Y eso es algo que tenemos que saber muy bien para empezar a defender. ¿Lo entendéis, no?